Ok, ahí ya pueden ver la presentación, ¿verdad? Aún no. Ahora. Yo sí, profe. Ok, seguro es que ahí va como un poquillo lento. Bueno, muy bien, entonces vamos a abarcar en esta sexta tutoría ya lo que es el tema de regresión lineal simple y correlación. Entonces, en el primer apartado venía una pequeña introducción a la regresión lineal. Básicamente se explica un poco de qué trata, ¿verdad? Entonces decía algo así: en la práctica a menudo se requiere resolver problemas que implican conjuntos de variables de las cuales se sabe que tienen alguna relación inherente entre sí. El análisis de regresión se refiere a encontrar la mejor relación entre una variable dependiente Y y una variable independiente X, cuantificando la fuerza de esa relación y empleando métodos que permitan predecir los valores de la respuesta dados los valores del regresor X. En muchas aplicaciones habrá más de un regresor que ayuda a explicar a Y. En estos casos se aplicaría un análisis de regresión múltiple. No obstante, en este curso solo vamos a abarcar el caso de un solo regresor, que es a lo que llamamos regresión lineal simple. Es importante recordar que es un diagrama de dispersión, que yo esperaría que ustedes lo hayan estudiado en algún momento. Básicamente es un gráfico que sirve para ilustrar la relación entre dos variables continuas. Cada punto en el gráfico indica que el valor de la primera entrada, o sea, la variable independiente X, se vincula con el de la segunda entrada, que es la variable dependiente Y. En el eje horizontal del gráfico van a estar los valores de la variable Y y en el vertical los de la variable X van a estar en el eje horizontal y en el vertical los de los Y. Por lo tanto, el gráfico de dispersión va a ser un instrumento de visualización para explorar cómo se relacionan dos variables continuas, no solamente en cuanto a la forma funcional de la nube de puntos, sino también sobre la dispersión de los datos a lo largo del plano. Ok, ahora sí. 11.2. El análisis de regresión se limita a las relaciones en donde las variables no son deterministas, ¿verdad? O sea, donde no es algo exacto, porque nosotros estamos acostumbrados a las funciones lineales en donde sí lo son. Disculpe, profe. ¿Sí? ¿Usted está compartiendo algo? Porque volví Sí. a salir, volví a entrar y no veo nada. Sí, los demás lo ven. Profe, yo sí lo puedo ver. Qué raro. Voy a volverlo a hacer a ver si tal vez eso ayuda. Porque está raro que no lo puedan ver. Vamos a ver la pantalla. Ajá. Toda la pantalla, compartir. Ahí le puede ver ya. Si está compartiendo algo, no lo estoy viendo. Y entonces, ¿qué está viendo? ¿El Teams? El Teams y las 4 personas participantes en el grupo nada más. Qué raro. Pero los demás sí lo ven, ¿verdad? Yo sí lo puedo ver. Yo también, profe. ¿No será que le tocó algo ahí al Teams que lo deja, que no lo está dejando ver la pantalla bien? Desconozco. Vamos a ver. Moni, tal vez revísate en los 3 puntitos. Hay una parte que dice desactivar video entrante. Al rato puede ser que tocaras esa tecla y está desactivado. Sí, o si no, tal vez como salir y volver a entrar, porque sí me parece como raro que no la pueda Sí, ver. voy a intentarlo otra vez. Sí.
Bueno, ahí cualquier cosa por lo menos queda grabado. Ok, entonces el análisis de regresión se limita a relaciones en donde dijimos que no son deterministas las variables, ¿verdad? Entonces siempre hay un componente aleatorio en la ecuación que va a relacionar las variables y este componente aleatorio va a tomar en cuenta consideraciones que no son medibles y que incluso a veces no van a ser comprendidas por el investigador, ¿verdad? Ya sea un ingeniero, un científico. Y en este caso, la ecuación lineal va a representar de manera un poco simplificada algo desconocido y mucho más complicado. Y se usa esto simplemente porque las estructuras lineales pues son sencillas y de naturaleza, en este caso empírica, porque es con respecto a los datos observados y por eso se le va a llamar precisamente modelo empírico. Ok, entonces el modelo de regresión lineal simple va a estar dado por la ecuación y igual a beta sub 0 más beta sub 1x más epsilon, en donde el y ya dijimos que es la variable dependiente, x va a ser la variable independiente, el predictor o el explicador. El beta sub 0 es el parámetro o coeficiente desconocido de la intersección. El beta sub 1 es el parámetro o coeficiente desconocido de la pendiente y epsilon es el error o componente aleatorio o alteración aleatoria. Esto como es una expresión lineal que nosotros ya conocemos, recuerden que el beta sub 0 en este caso representaría el valor medio de la respuesta cuando la variable explicativa vale 0, ¿verdad? Por eso es precisamente la intersección. Y el beta sub 1 va a representar simplemente el incremento de la respuesta media y cuando la variable explicativa aumenta pues en una unidad, ¿verdad? Que eso yo creo que todos lo tenemos bien claro. Ahora, el éxito de este ajuste o del ajuste del modelo de regresión lineal simple, así como la validez de los hallazgos y conclusiones que yo obtenga mediante este van a depender que se cumplan los siguientes supuestos. Primero, que la variable y se distribuya de forma normal. Segundo, que la esperanza de la variable aleatoria epsilon debe ser 0, lo que implicaría que entonces la esperanza de la variable y es igual a beta sub 0 más beta sub 1 de x. Que exista homogeneidad en la varianza del componente aleatorio, es decir, que la varianza de epsilon va a ser igual al sigma cuadrado, lo que implica que la varianza de y es igual a sigma al cuadrado. La covarianza de los errores debe ser nula, es decir, que cumpla esta propiedad. Ahora, si se elige bien el modelo, es decir, si no hay otros regresores de importancia, o sea, variables, y la aproximación lineal es buena dentro de los rangos de los datos, entonces son razonables los errores ya sea positivos o negativos que rodeen a la regresión verdadera. Aquí deben recordarse que en la práctica el beta sub 0 y beta sub 1 se desconocen, ¿verdad? Y que en cambio lo que vamos a hacer es ir a estimarlos a partir de los datos, porque estos serían los reales y pues no se conocen, simplemente los vamos a estimar. Además, el modelo que se acaba de escribir es de naturaleza conceptual. Como resultado en la práctica, nunca se observan los valores reales, por lo que nunca se puede trazar la verdadera recta de regresión. Aunque suponemos que ahí está, solo es posible dibujar una recta estimada. Entonces, vamos a llamarle recta de regresión ajustada o estimada a la que encontremos con las observaciones, que va a verse como el y techo igual al b sub 0 más b sub 1 de x, ¿verdad? Que en este caso estos dos serían los estimadores de el beta sub 0 y el beta sub 1. Y y techo es el valor pronosticado o ajustado. La recta ajustada es un estimado de la verdadera y se espera que esté pues bastante cerca de la verdadera línea de regresión, ¿verdad? Cuando tenemos una gran cantidad de datos. Ahora, con respecto a las suposiciones del modelo, pero ya desde el punto de vista gráfico, en la recta verdadera los puntos graficados son puntos reales, ¿verdad? Que van a estar dispersos alrededor de una recta. Cada punto se ubica como en su propia distribución normal, donde el centro, o sea, la media va a caer sobre la recta. Esto es lo esperado,
porque ya dijimos que la esperanza de Y va a estar dada por B sub 0 más B sub 1 de X como resultado. La verdadera recta de regresión va a pasar a través de las medias de la respuesta y las observaciones reales se encuentran sobre la distribución alrededor de las medias. Y además todas las distribuciones tendrían pues en toda la misma varianza, ¿verdad? Y eso se puede ver gráficamente así. La desviación entre una Y individual y el punto sobre la recta será su valor individual épsilon. Esto queda claro porque si nosotros calculamos esta, va a ser igual al error, ¿verdad? Que es simplemente lo observado menos la esperanza, que va a ser igual a igual el Y sub I menos, pero el modelo que nosotros tengamos, obviamente, entonces la diferencia entre el real y lo observado debería ser el error. Así como una X dada, tanto Y como el correspondiente, ya dijimos que van a tener las varianzas sigma al cuadrado. Note también que aquí escribimos la verdadera recta con esta notación, con el fin de reafirmar que la recta pasa a través de la media de la variable aleatoria. Entonces, si ustedes observan aquí, cada X sub I tiene un comportamiento, una distribución normal acá. Pero dijimos que la recta verdadera pasaría por la media, ¿verdad? Que está dado acá. Entonces, cada una de ellas al final tiene un comportamiento normal, pero con la varianza igual. Entonces, se vería algo de esta forma. Esa sería la verdadera, pero nosotros normalmente no la vamos a conocer, entonces la idea es ajustarla lo mejor posible de manera que cumpla pues los supuestos. Ok, ahora, en la siguiente sección ya hablamos de los mínimos cuadrados y el modelo ajustado. Entonces, aquí ya se empieza a estudiar el método para ajustar una recta de regresión estimada a los datos, lo cual va a ser equivalente a determinar los estimadores B sub 0 y B sub 1. Esto va a permitir el cálculo de los valores pronosticados a partir de la recta ajustada y otros tipos de análisis y de información diagnóstica que determinará la fuerza de la relación, así como qué tan adecuada y ajustada está el modelo. Antes de analizar el método de estimación de los mínimos cuadrados, es importante presentar el concepto de residual, que en este caso es un error en el ajuste pues, del modelo ajustado, ¿verdad? Entonces, dado un conjunto de datos de regresión, ¿verdad? Donde tenemos los puntos X sub I, Y sub I, desde el 1 hasta el N, y un modelo ajustado Y techo sub I, que es igual a un B sub 0 más B sub 1 de X, el iésimo residual E sub I va a estar dado por el Y sub I menos el Y sub I techo, con el I que va desde 1 hasta N. Entonces, si el conjunto de los residuales es grande, el ajuste pues no va a ser bueno. Pero si los residuales son pequeñitos, o sea, la diferencia entre el modelo real y el ajustado, entonces obviamente el ajuste es adecuado. Y otra relación que va a ser también importante es que dada esta ecuación, ¿verdad? Tenemos que aclarar que la diferencia entre los residuales y los errores del modelo conceptual, en este caso los del modelo conceptual que eran los épsilon no se pueden observar, ¿verdad? Porque son de la real, mientras que los residuales E sub I sí se pueden observar y van a jugar un papel importante en el análisis. Entonces, el método de los mínimos cuadrados. Bueno, obviamente tenemos que ir a calcular los estimadores, ¿verdad? El B sub 0 y el B sub 1. Y la idea es que cuando yo calcule los cuadrados de los residuales, esta sea el mínimo. Y por eso es que vamos a llamarle a la suma residual de los cuadrados como suma de los cuadrados del error respecto a la recta de regresión y se va a denominar como SCE. Este procedimiento de minimización para estimar los parámetros se denomina pues el método de mínimos cuadrados. Por lo tanto, vamos a tener que calcular A y B para minimizar. O sea, básicamente lo que voy a ir a hacer es
que dado los puntos, ¿verdad? Yo voy a ir a trazar la recta de manera que los residuales, bueno, la suma de los residuales al cuadrado sea la menor posible, porque eso obviamente me va a implicar el mejor ajuste. Y los coeficientes de regresión, en este caso, que son los estimados B sub 0 y B sub 1, pues se van a calcular mediante estas fórmulas que tenemos acá. Que, bueno, más adelante lo vamos a ver en un ejemplo. Puede ser esta que es equivalente, ¿verdad? A esta otra. O bien el B sub 0 que se calcula de esta forma, que también es equivalente a esta. Ven que esto es lo que ya conocemos en una ecuación lineal, ¿verdad? Del y menos la pendiente por el x. Solo que en esta otra notación es más fácil de calcular. Y el criterio de los mínimos cuadrados está diseñado para brindar entonces una recta ajustada que resulte en la cercanía entre la recta y los puntos graficados. Es decir, se va a obligar a que los residuales, que es el equivalente empírico a los valores de epsilon, sean pequeños en cierto sentido. O sea, vamos a buscar que sean lo más pequeño posible. Entonces, en esta figura se ilustra un conjunto de residuales. Podemos ver que la línea ajustada tiene valores predichos como puntos sobre la recta y en consecuencia los residuales son desviaciones verticales desde los puntos hasta la recta. Pero se supone que esto va a ser lo más pequeño posible. Y entonces vamos a hacer este primer ejemplo para ejemplificar esto. Dice, las siguientes son las calificaciones de un grupo de 9 estudiantes en un informe de medio semestre. Esto va a ser la variable X, ¿verdad? La independiente. Y en el examen final Y, que sería la variable dependiente. Me piden estimar la recta de regresión lineal y me piden calcular la calificación final de un estudiante que obtuvo 85 en el informe de medio semestre. Entonces, veamos. Ustedes ahí pueden ver el Excel. Yo sí, profe. Sí, yo sí. Ok. Bueno, vamos a Ya hace rato, pero ahora sí. Ahora sí. Bueno, perfecto. Bueno, aquí en este primer ejercicio yo ya puse aquí los datitos, ¿verdad? Que son las notas del informe de medio semestre y luego ya la nota final, ¿verdad? Entonces, vean que para yo calcular el modelito de regresión lineal, necesitaba calcular el B sub 1 y el B sub 0. Entonces vamos a ocupar estas fórmulas de acá. Y para estas fórmulas entonces necesitamos hacer las sumatorias de los x sub i, también la sumatoria de los x por y sub i y luego de los cuadrados de x. Entonces, bueno, obviamente aquí nada más para la sumatoria de los x, que sería esta de acá, solo vamos a sumar estos de aquí. Y para el y igual. Ahora aquí el n y es la cantidad de datos que tenemos, ¿verdad? No le voy a dar aquí contar. Tenemos 9 datitos. Ahora para el x cuadrado, porque ven que aquí vamos a ocuparlo, la sumatoria de los x sub i al cuadrado. Y vamos a calcular este término por el mismo. Y lo vamos a extender. Y luego el x por el y y simplemente x por y. Y lo vamos también a extender. Y bueno, aquí volvemos a sumar. Entonces, esto es lo primero que siempre vamos a tener que ir a hacer para calcular el modelo de regresión a mano, ¿verdad? Con las formulitas. Entonces, ahora sí, ya teniendo los datos que ocupábamos, vamos a calcularlo. Esto sería igual entonces a, vamos a ponerle paréntesis, el n es 9, ¿verdad? Por esta
¿Cuánto sería la sumatoria de los X sub I por los Y sub I? ¿Cómo fue la pregunta, profe? Que este de aquí, Ajá. que es la sumatoria del X sub I por el Y sub I, que ¿cuál es? Ah, es ese, 53,258. Luego menos sería la sumatoria de los X sub I. 707. Y por la de los Y. 658. Y ahora sí, todo eso entre. De nuevo el N. 9 por 57. Sí, 57, 557. Correcto. Menos. Menos 707. Pero por 2. Bueno, por el mismo, porque está ¿A dónde está? correcto. ¿A dónde está? Aquí. Ah, sí, perdón. Sí, ese se ve apenas. Ok, entonces ven que nos dio 0.7771. Dejémoslo con 4 decimales. Y ahora sí, el B sub 0, bueno, de nuevo, nos vamos a seguir la formulita, ¿verdad? La sumatoria de los Y sub I menos el B sub 1, que siempre estar seguro que nos dio bien, porque ven que con más razón no nos daría entonces el otro valor. Entonces siempre tener mucho cuidado y entre el N. Listo. Entonces ven que por lo tanto, ¿cómo nos quedó el modelo? Y techo igual a qué? A 0.771x más 12, no, al revés. No, sí lo dijo bien, porque a la otra le puso el X. Ok. Sí, 0,0623 más 0.771x. Correcto. Entonces ya, eso sería lo que nos estaban solicitando. Ahora, ¿qué pasa si ya se sabe que un estudiante se sacó un 85 en el informe? ¿Y cómo calculamos la nota final? Sustituyendo por x. Exactamente. Entonces, de nada más venimos acá, sustituimos el X por el que nos dan, que es 85, y eso va a ser igual a, bueno, y lo hacemos aquí, ¿verdad? Bueno, no, aquí no me va a dejar, pero bueno, eso da 78.1158 más o menos. Y pongámosle redondeado un 78. Y de listo, ¿verdad? Eso era lo que nos estaban solicitando. Esto obviamente es a mano, ¿verdad? ¿Estamos claros con este? Bien claro. Ok. Perfecto. Entonces, sigamos. En el ejercicio 2 nos dicen, se realizó un estudio sobre la cantidad de azúcar convertida en cierto proceso a distintas temperaturas. Los datos se codificaron y se registraron como sigue. Entonces aquí tenemos las temperaturas, que va a ser nuestra variable independiente, y el azúcar convertida nuestra variable dependiente. Entonces, me piden de nuevo estimar la recta de regresión lineal, calcular la cantidad media de azúcar convertida que se produce cuando se registra que la temperatura es de 1.75, y luego me piden graficar los residuales en comparación con la temperatura y que comentemos los resultados. Entonces, bueno, acá tenemos entonces de nuevo los datitos. Y hay que poner a calcular otra vez todas las sumas, ¿verdad? Entonces vamos a volver a hacer esto.
el X por el respectivo X. Luego tenemos al X por el Y. Luego tenemos al N, que bueno, en este caso, igual contar la cantidad de datos con los cuales estamos trabajando, que son en este caso. Y ahora sí, vamos a sumar todo. Ok. Listo. Y entonces volvemos a hacer los cálculos de las formulitas, ¿verdad? Entonces esto va a ser igual a, empezamos otra vez, N por la sumatoria del X por Y, que es este de acá, menos la sumatoria de los X sub Y por la sumatoria de los X sub Y. Todo esto sobre el N por la sumatoria de los X sub Y a la 2 menos la sumatoria de los X sub Y solitos. Y nos da 0.08. Ah, no, mentira. Me comí aquí. Profe, creo que le faltó el cuadrado. Ajá, correcto, gracias. Sí, ese cuadrado como que se esconde, ¿verdad? Ok, 1.8091. Y ahora nos vamos con el otro, que es un poco más rápido, que es la sumatoria de los Y menos el B por la sumatoria de los X sub Y, todo eso entre N. Y listo. Entonces vean que aquí ya tenemos que el modelo nos va a quedar el B sub 0, que es 6.4136 más el B sub 1 por X, o sea 1.8091. Y listo. Entonces de nuevo, ya para la parte B, bueno, tal vez aquí la interpretación, yo creo que ustedes tienen eso bien claro, ¿verdad? Habíamos dicho que esta va a ser la intersección, ¿verdad? O sea que simplemente si el X da 0, pues este es el valor de nuestro Y que va a aumentar 1.8091 conforme aumente una unidad en el valor de X, ¿verdad? Nuestra variable independiente. Bueno, entonces aquí, ¿de qué va a pasar si el X es 1.75, la temperatura? Simplemente de nuevo, igual que en el ejemplo anterior, evaluamos, ¿verdad? Y eso vamos a ver, dice que da 9.5795. Entonces vamos a poner que es aproximadamente 9.58. La cantidad de azúcar convertida que vamos a tener. Y ahora en la parte C nos pedían el gráfico, ¿verdad? De los residuales. Entonces, para eso ya vamos a usar el análisis de datos del Excel. Que en realidad para esto que estamos haciendo, esto también nos lo va a dar, ¿verdad? De hecho es muy sencillo calcularlo, pero también es importante pues saberlos calcular por si se les pregunta, ¿verdad? Entonces vamos a ver, vamos a ir a datos, análisis de datos. Y vamos a ver, aquí donde viene regresión, le damos a aceptar. Entonces tomamos rango de Y, que sería esto de acá. Rango de X, sería este de acá. Vamos a dar que si tomé los rótulos. Si no nos decían nada, vamos a dejar el 95% y vamos a tirarlo en aquí mismo. Y vean que queremos el gráfico de residuales. Entonces lo vamos a marcar acá.
Pero vean que aquí puedo ver los residuos estándares, curva de regresión ajustada incluso. O sea, ella nos la puede graficar. Pero vamos a pues, poner el que me solicitaron. Entonces, vean que aquí, por ejemplo, ya tenemos estos dos valores, ¿verdad? Que fue lo que habíamos calculado de un inicio. Vamos a marcarlos. Los coeficientes, ¿verdad? Aquí dice la intercepción y la temperatura. Vienen los errores, el estadístico T, la probabilidad, vienen intervalos de confianza, o sea, todo eso lo podemos ver acá. Vienen varios coeficientes y bueno, vean que aquí está el que nos estaban solicitando. Simplemente aquí ya tenemos el grafiquito de la temperatura y el azúcar, ¿verdad? Entonces vean que aquí tenemos la temperatura, tenemos los residuos y si ustedes observan, vamos a ver, vamos a ponerlo, voy a agregar aquí más porque como que me quedó, no me quedó espacio. Bueno, entonces de aquí ya podemos ver los residuos. Y listo. Entonces este era el ejercicio que me estaban solicitando. Y bueno, aquí hay otro gráfico que esta es una salida, pareciera de R, que lo vi también por ahí. Pero bueno, vean que se ve muy similar, ¿verdad? Simplemente que ahí la escala está del 1 al 2, que es donde llegan los residuales. Ok. Muy bien, ahora, las propiedades de los estimadores de los mínimos cuadrados. El término del error en el modelo y mayúscula sub i es igual a b sub 0 más b sub 1 por el x sub i más el epsilon sub i. Es una variable aleatoria con media igual a 0 y varianza sigma cuadrado constante. Bueno, eso ya lo habíamos comentado. Ahora, se supone también que los epsilon sub 1, epsilon sub 2, hasta los epsilon sub n van a ser independientes de un experimento a otro. O sea, si yo vengo y hago el experimento y hago varias observaciones por separado, los errores van a ser lógicamente independientes. Entonces, esto nos va a proporcionar la base para calcular medias y varianzas de los estimadores de los beta sub 0 y sub 1, que en este caso pues son estas, ¿verdad? Entonces, esos valores basados en una muestra dada de n observaciones solo son estimaciones de los parámetros verdaderos que van a depender de las variaciones de y, o mejor dicho, de los valores de las variables aleatorias y sub 1, y sub 2 hasta y sub n. Pero esto es importante que las suposiciones sobre la distribución van a implicar que los y sub i también están distribuidos entonces de manera independiente, con una media que se va a denotar de esta forma, como el beta sub 0 más beta sub 1 x sub i de las varianzas sigma cuadrado iguales, es decir, vamos a tener esto de acá para todos los i. Entonces, tenemos la media y varianza de los estimadores. Como el estimador b sub 1 tiene esta forma, yo lo puedo ver como la sumatoria de un i igual 1 hasta un n de un c sub i por un y sub i, ¿verdad? Donde todo esto es el c sub i que tenemos acá. Y se puede concluir entonces por el teorema 7.11 que venía en el libro que el b sub 1 tiene una distribución normal con esta media y varianza que vamos a estar denotando por esta forma, en donde la media va a ser el beta sub 1 y la varianza va a estar dada por esta otra formulita de acá. Entonces, también se puede mostrar que la variable
aleatoria B sub 0 se distribuye normalmente con media B sub 0 y esta otra varianza. Entonces, a partir de estos resultados, es evidente que los estimadores de mínimos cuadrados de los coeficientes del modelo de regresión lineal simple son insesgados, ¿verdad? Que esto va a ser pues muy importante. Es una de las propiedades de que para este caso tenemos. Ahora, la partición de la variabilidad total y la estimación de sigma cuadrado. Vamos a tener que si yo voy a hacer inferencia sobre los estimadores verdaderos, es necesario llegar a una estimación del parámetro sigma cuadrado que aparece en las dos fórmulas anteriores de la varianza, ya sea de beta sub 0 y beta sub, perdón, B sub 0 y B sub 1. Entonces, el parámetro sigma cuadrado del modelo de la varianza del error refleja una variación aleatoria, una variación del error experimental alrededor de la recta de la regresión. Y entonces va a ser importante que utilicemos esta otra notación. S mayúscula sub XX, S mayúscula sub YY y S mayúscula XY. Y también que la suma de los cuadrados del error se va a poder escribir de esta forma. Entonces de ahí va a surgir pues esta formulita que más adelante vamos a estar utilizando. Y luego viene el teorema 11.1 que me dice que un estimador insesgado de sigma cuadrado está dado por esta formulita de aquí, el cual vamos a llamar como error cuadrado medio, que describe un tipo de media o división entre n-2, ¿verdad? Claramente es un tipo de media de los residuos cuadrados. Ahora, entonces, noten que si nosotros utilizamos esta notación para las variables muestrales, ¿verdad? De X y Y respectivamente, se va a tener que podemos reescribir el S sub XX y el S sub YY de esta forma, que en realidad son las mismas formulitas que ya vimos anteriormente. Pero sí es importante aquí recalcar que aunque las notaciones se encuentran relacionadas con las varianzas muestrales, no significan lo mismo, ¿verdad? Y bueno, por si acaso aquí puse otras fórmulas alternativas para estas de acá. Y según la página 401, en las varianzas de los estimadores se van a calcular pues de esta forma. Bueno, toda esa parte era como un poquito teórica, ahí son propiedades más que todo, ¿verdad? Ahora, inferencia sobre los coeficientes de regresión. Ok. Además de tan solo estimar la relación lineal entre X y Y para fines de predicción, el experimentador o el investigador, ¿verdad?, podría estar interesado en hacer ciertas inferencias acerca de la pendiente y la intersección para dar ocasión a la prueba de hipótesis y construcción de intervalos de confianza para los estimadores verdaderos beta sub 0 y beta sub 1, donde debemos estar dispuestos a hacer la suposición adicional de que cada I se distribuye de forma normal. Esta suposición implica entonces que los Y sub 1 hasta los Y sub n también van a estar distribuidos de forma normal, cada uno con una distribución de probabilidad normal con estos parámetros. Entonces, vean que un intervalo de confianza para el beta sub 1, o sea, vamos a tenerlo que calcular con esta formulita de acá, en donde el t sub alfa medio es un valor de la distribución t con n-2 grados de libertad. Luego vamos a tener la prueba de hipótesis sobre la pendiente. Simplemente si yo quiero probar que la hipótesis nula h sub 0 es que el b sub 1 es igual al b sub, esto no era un sub 10. Ah, no. Sí, qué vacilón. Ok, sí. En comparación con una alternativa posible, utilizamos de nuevo la distribución t con n-2 grados de libertad con el fin de establecer una relación crítica y después basar nuestra decisión en este valor que tenemos acá. Luego también podemos calcular un intervalo de confianza para el beta sub 0, ¿verdad? Que dijimos que es nuestra intersección, que se va a calcular con esta otra fórmula y también vamos a estar utilizando
el T sub alfa medios como la distribución con n menos 2 grados de libertad. Entonces vean que ahí ya tenemos dos formulitas importantes. Y entonces vean que cuando yo calculo la recta de regresión ajustada, puedo obtener una ecuación cuya pendiente no sea significativamente distinta de cero desde el punto de vista estadístico. Entonces se determina si la relación lineal se rechaza o no. Es decir, se define si la asociación entre la variable predictor X y la del resultado Y techo es modelada o no por una recta creciente o decreciente. Y bueno, aquí nada más se las volví a poner, ¿verdad? Que esa es la ecuacioncita. Entonces, si el B sub 1 es 0, no se cumple que exista una relación lineal, ¿verdad? Entonces, por medio de la prueba de hipótesis, vamos a definir si la regresión lineal es o no significativa. Entonces, siempre vamos a tener que la hipótesis nula es que no existe una relación lineal entre X y Y, o sea, el beta sub 1 sería 0 y la hipótesis alternativa que es distinta de 0. El estimador de esta prueba va a tener una distribución T de student con n menos 2 grados de libertad a un nivel de significancia de alfa. Y se tiene que el valor observado de T va a ser esta formulita que tenemos acá, el B sub 1 por la raíz de S sub XX sobre S. Y note que se trata de un caso particular de la prueba que se explica en la parte de prueba de hipótesis sobre la pendiente. Ahora, los resultados posibles de la prueba de hipótesis van a ser dos, ¿verdad? Si se acepta la hipótesis nula, se concluye que no hay evidencia de que haya una relación lineal entre las variables. Entonces, el modelo ajustado, pues, sería que no es apropiado. Como también existe la posibilidad de una relación lineal en la población, pero pues la muestra elegida no la está logrando detectar. Y si se rechaza, pues se concluye que el modelo lineal es apropiado. Entonces esa pruebita nos va a servir para determinar la significancia del modelo que estamos calculando. Ahora, una medida de calidad también es el coeficiente de determinación. Esto es una medida de la proporción de la variabilidad explicada por el modelo ajustado. Entonces, el enfoque del análisis de varianza utiliza la suma de los cuadrados del error, ¿verdad? Y la suma total de los cuadrados corregido, que va a tener esta otra formulita. Entonces, la STCC representa la variación en los valores de respuesta que idealmente serían explicados con el modelo. El valor de la SCE es la variación debida al error o la variación no explicada. O sea que si es 0, cualquier variación se logró explicar. Ahora, la cantidad que representa la variación explicada va a estar dada por esta resta. Y ya con eso vamos a determinar entonces que el coeficiente de determinación, que va a estar denotado como R al cuadrado, se calcula de esta forma. Si el ajuste fuese perfecto, todos los residuales serían 0 y se obtendría que este vale 1. Pero si el SCR es tan solo un poquito menor que el STCC, entonces él se va a aproximar a 0. Pero entonces vean que esto es muy importante. Ahora, errores en el uso común de este coeficiente. Ok, es muy importante tomar en cuenta que si ustedes ven es muy fácil de calcular, pero no siempre va a ser confiable. Esto va a depender del tamaño del conjunto de los datos de la regresión y del tipo de aplicación. Entonces, aquí es muy importante la experiencia y también el campo en donde estamos trabajando para ver qué tan sensible es este coeficiente. O sea, dependiendo de lo que estemos trabajando, puede ser que de verdad sea suficientemente grande o no. Entonces, es importante tomar el contexto en cuenta. Entonces, se dice que es peligroso usar el criterio para comparar modelos en competencia para el mismo conjunto de datos. ¿Por qué? Porque si yo agrego términos adicionales al modelo, o sea, si agrego más predictores, por ejemplo, va a disminuir la SCE. Entonces, ¿eso qué va a producir? Que este coeficiente aumente o al menos que no disminuya. Y entonces puede ser que se vuelva artificialmente elevado por medio de la práctica inapropiada de sobreajustar un modelo. Es decir, que estaría determinando o incluyendo demasiadas variables explicativas en el modelo. Entonces,
no siempre va a ser bueno tomar en cuenta este predictor, ¿verdad? Bueno, este coeficiente. Porque muchas veces el modelo simple puede ser mejor para predecir los valores de la respuesta. Entonces, hay que tomar un poquito de eso en cuenta. Ahora bien, la predicción. Hay varias razones para construir un modelo de regresión lineal. Una de ellas va a ser producir valores de respuesta para uno o más valores de la variable independiente. Entonces, en esta sección centra el enfoque en los errores asociados a la predicción. La ecuación que tenemos del modelo ajustado, ¿verdad? Se puede utilizar para predecir o estimar la respuesta media en x igual a x sub 0, donde ese x sub 0 ya no necesariamente es uno de los valores preestablecidos. Entonces, esto se va a poder utilizar para pronosticar un solo valor y sub 0 de la variable y. Es decir, la idea es calcular un intervalo de confianza para una nueva predicción cuando el valor de la variable independiente no se encuentra en la muestra, a partir de la cual se estimaron los valores de los estadísticos. Entonces, una de las razones por las que determinamos un modelo de regresión lineal simple es para realizar estimaciones de la variable dependiente para uno o más valores de la independiente. Y se esperaría que el error de predicción fuese mayor para el caso de un solo valor pronosticado que para aquel en que se predice una media. Entonces, esto afectaría la anchura de los intervalos para los valores que se predicen. Entonces, vean que aquí vamos a tener el intervalo de confianza para la media, que estaría dada por esta fórmula, también utilizando la T de Student, en donde tenemos el T alfa medios y como valor de la distribución de T con n menos 2 grados de libertad. Ahora, el intervalo de predicción para un y sub 0 va a ser otro tipo de intervalo que a veces se malinterpreta y se confunde con el que acabamos de ver, que es el intervalo de la predicción para una respuesta futura observada. En realidad, en muchos casos, el intervalo de la predicción es más relevante para un científico o un ingeniero que el intervalo de confianza sobre la media. Ahora, la interpretación de estos intervalos de confianza es el mismo que para los que nosotros ya habíamos estudiado, ¿verdad? Porque ya nosotros habíamos estudiado para parámetros como una media. Y en este caso, pues esta es la media de una población. Pero en cambio, el intervalo de predicción va a representar un intervalo en el cual existe una probabilidad igual al 1 menos alfa de que contenga un parámetro. No un parámetro, ¿verdad? No una media o una varianza, sino un valor futuro de un y sub 0 de la variable aleatoria y. Entonces esa va a ser la diferencia entre el intervalo de predicción y el intervalo de un parámetro, que en este caso era la media que habíamos dado. Entonces, para comprender la forma como se definen estos intervalos de confianza para la predicción de un valor de la variable y a partir de un x que no aparece ya en la muestra, es importante comprender las siguientes condiciones teóricas, que tenemos que la variable de y es sub 0 techo, está dada por esta formulita, que esta sigue una distribución normal y que la variable t sigue una distribución t de Student con n menos 2 grados de libertad. Entonces, el intervalo de predicción para una sola respuesta y sub 0 va a estar dado por esta fórmula que tenemos aquí. Entonces, simplemente si les preguntan que cuál sería un intervalo de confianza con cierta nivel de significancia, ¿verdad? Para que se obtenga un y sub 0, y ustedes ya lo pueden determinar con esta formulita de acá. Y ahora vamos a hacer este ejercicio T3. Dice, remítase al ejercicio 11.2, que fue el que trabajamos inicialmente, y me dicen, evalúa el S al cuadrado, construye un intervalo de confianza de 95% para el estimador beta sub 0. Bueno, no, este es el valor verdadero, perdón, el beta sub 0, y también para el beta sub 1. Entonces, vamos a ver, nos vamos al ejemplo 3. Y bueno, vean que aquí ya eran todos los datos que ya habíamos calculado hace un ratito, ¿verdad? Porque eran los del ejemplo 1. Entonces yo ya puse ahí el beta sub 1 y el beta sub 0.
Ahora, aquí el alfa que nos dijeron en ambos casos era 95%. Y los grados de libertad, ¿cuánto se dijo que era? Serían 7. Exacto, porque es el n-2. Vamos a ponerlo así, que es este, -2. Muy bien. Entonces, primero vamos a venir a calcular estas formulitas porque el S a la 2 está dado de esta forma. Entonces, vamos a ver. Esto va a ser igual a la sumatoria de los x sub i al cuadrado, que eran estos, menos el 1 entre 9 por los x sub i al cuadrado. Ya 2018,2222. Luego este de aquí son los de y al cuadrado, que es este, menos el 1 entre el n por el de y sub i, pero al cuadrado, que sería este por este. 3872.889. Y luego, esto es igual a, tenemos acá el de x sub i por y sub i, que sería este otro, ¿verdad? Menos igual 1 entre el 9 por, y el del x por el y. Y listo. Y ahora sí, para el este cuadrado, vamos a tener el que tenemos acá, menos el b sub 1 por el de acá, entre n-2, que serían los grados de libertad. Y nos da que es 379.1501. Entonces ya lo calculamos, ¿verdad? Que era lo que nos solicitaban. Luego nos pedían construir un intervalo de confianza del 95% para tanto el beta sub 0 como el beta sub 1. Entonces, vamos a hacer esto un poquito más grande. Aquí el S simplemente sacarle raíz al S a la 2, ¿verdad? Esto no hay mucho donde perderse. Esto es igual a, entonces, pongámosle este, ¿no? A la 3.5. Y ahora sí, tenemos aquí el T, que en este caso, vean que vamos a trabajar con un 95%, pero en este caso es un intervalo de confianza, entonces ocupamos de 2 colitas, ¿verdad? Tal vez lo voy a escribir aquí. 2 colas. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo voy a hacerlo a 2 colas, recuerden que esto viene solo una cola, tenemos que hacerlo con 0.025. Entonces, esto va a ser igual a, y no sé si ustedes ahí lo pueden ver. ¿Cuál sería? Nuestro T. Según la tablita. Vean los grados de libertad de los 7. 2.365. Correcto, ajá, porque son 7 grados de libertad acá. No, aquí se me hizo 7, ajá. 2.365, correcto. Ahora, esto lo pueden ver ahí o lo pueden también hacer en en Excel, ¿verdad? Recuerden que esto es la distribución inversa, entonces poníamos sim de la distribución T y le ponemos eso sí que son 2 colas.
Entonces hay que ponerle que es 0.05 para que lo parta a la mitad con los 7 grados de libertad. Entonces ven, es exactamente el mismo valor. Pueden hacerlo de cualquiera de las dos formas. Y bueno, ya ahora sí, ¿para qué calculamos eso? Porque ocupábamos esos valores para nuestro intervalo, ¿verdad? Del S y el T sub alfa medios. Entonces, para calcular nuestro intervalo, vamos a usar la formulita. Esto va a ser igual a el beta sub 0, que está por acá, menos el valor que tenemos aquí por, y vamos a ponerle el S entre la raíz del N por el S sub XX, que era este. Todo eso hay que elevarlo a la 1/2. Yo creo que ya esto a veces es mejor hacerlo en la calculadora porque empiezan a ser como enormes estas fórmulas. Y luego por otra vez la raíz de estos términos al cuadrado que eran, si mal no recuerdo, estos de acá. Esta sumatoria al sacarle la raíz. Vamos a ver, espero que esto me dé bien. Ajá. Y dice menos 69.9124. Bueno, aquí no puedo poner la coma, pero ustedes se imaginan la coma y bueno, el otro es nada más cambiarle el signo, ¿verdad? Por lo menos. Entonces esto va a ser igual a lo mismo, pero aquí con un más. Que sería 94.0370. Y entonces vean que eso quiere decir que nuestro valor beta sub 0 va a encontrarse en un intervalo de confianza dado de menos 69.91 a 94.03 con un 95% de confianza. Y luego vamos a ir a hacer lo mismo con el del beta sub 1. Entonces, ya esto ya lo tenemos, ¿verdad? Que voy a copiarlo de acá. Pegar. Y de igual forma, entonces nada más seguimos la formulita. Esto es igual al beta sub 1 menos este valor por el S, está acá, entre la raíz del S sub XX, que era este de acá. Ok, ajá. Y luego el otro nada más copiamos y pegamos con un menos, no con un más. Entonces, pues vean que este va de un menos 0.24 a 1.80. Entonces, listo, ya calculamos lo que nos estaban solicitando. Pero bueno, esto vean que es bastante simple porque como ya habíamos estudiado antes intervalos de confianza, lo importante siempre es seguir la formulita y obviamente aquí manejar bien la distribución T, ¿verdad? Cuándo es una cola y cuándo son dos colas. ¿Estamos claros con este? Sí, profe, muy claro. Okay. Bueno, yo. Muy bien. Y entonces sigamos. Vamos ahora con la parte de correlación. Yo sé que esta parte tiene como mucha teoría y por eso también como que intenté, y la presentación viene muy cargada como les dije desde la primera tutoría, ¿verdad? Más que todo para que les sirva de resumen a ustedes. Ok, se mencionó
que los diagramas de dispersión se emplean para realizar un análisis exploratorio del tipo de relación que hay entre dos poblaciones continuas. ¿Verdad? Uno de los tipos de asociación que puede obtenerse pues va a ser lineal. Existe una medida que puede determinar de forma más objetiva si esta relación entre ambas variables se representa mediante una recta. Y esto se le llama coeficiente de correlación lineal o coeficiente de correlación de la población, que se va a denotar con ρ. Es decir, el análisis de correlación intenta medir la fuerza de relaciones entre dos variables por medio de un solo número, el cual vamos a llamar pues de coeficiente de correlación, ¿verdad? Entonces, este también es conocido como el coeficiente de correlación producto-momento de Pearson o coeficiente de correlación muestral R. Ok, la medida de la asociación lineal entre dos variables se va a estimar por medio del coeficiente de correlación muestral R, el cual va a ser calculado de esta forma. Ahora, hay que tener mucho cuidado con esta interpretación, porque estos valores siempre van a estar entre -1 y 1. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 0.3 y 0.6, significa solo que hay dos correlaciones positivas, ¿verdad? Solo que obviamente una es más fuerte que la otra. Yo no puedo decir que si yo tengo R igual a 0.6, es que hay una relación 2 veces mejor que la del que tiene el 0.3, ¿verdad? Eso no pasa. Simplemente son dos correlaciones ahí separadas y simplemente una es más fuerte que la otra. Ahora, si a partir de una muestra se calcula este coeficiente, vamos a tener que si se aproxima mucho a 0, no hay una asociación lineal entre ambas. Si es muy cercano a 1, la asociación lineal es positiva y fuerte. Esto significa que la recta de mejor ajuste es creciente, entonces a mayor valor de X, pues mayor valor de Y, ¿verdad? Y viceversa con los menores. Y si el R es aproximadamente -1, entonces la asociación también es fuerte, pero es negativo, o sea, la recta va a ser decreciente. Entonces, vean que entre más esté cerca del 1 o del -1, más fuerte va a ser. Y si está acercándose al 0, pues entonces no, posiblemente no hay asociación. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el rango para afirmar que la asociación lineal es débil, mediana o alta? ¿Qué tan cerca tiene que estar del 1 o del -1? Bueno, en realidad esto no se puede omitir específicamente porque depende de la investigación. Entonces, si yo tengo un coeficiente, por ejemplo, de 0.6, va a ser bajo si yo estoy trabajando con la fiabilidad de un test o de un examen, ¿verdad? Pero sin embargo, sería alto si se está evaluando más bien su validez. Entonces, hay que tomar en cuenta siempre la disciplina a la cual pertenece el fenómeno o la situación que yo estoy analizando. Por ejemplo, en ciencias exactas o experimentales es común que para decidir si existe o no una asociación lineal aceptable se utilice un rango de coeficiente cuyo valor absoluto se encuentre, bueno, sea mayor o igual al 0.7, pero que si posee un valor absoluto menor a 0.3, entonces se dice que no hay relación lineal débil. Aunque hay una relación lineal débil. El coeficiente de correlación lineal no mide de ninguna manera otro tipo de asociación que pueda existir entre las dos variables. Por ejemplo, puede ocurrir que al realizar un diagrama de dispersión se note una nube de puntos con forma de parábola. Entonces el valor de R será cercano a 0 y nada de información acerca de esa tendencia que se visualiza con el diagrama. Entonces es básico utilizar ambos instrumentos. Como se mencionó en la introducción de la unidad, uno de los errores al hablar de la asociación a la relación entre dos variables es entenderla como sinónimo de causalidad. ¿Verdad? Si yo determino que existe una correlación lineal entre dos variables, no puedo concluir que los cambios en una ocasionan o causan variaciones en la otra, ya que existe la posibilidad de que no haya alguna variable sin considerar. Perdón, de que haya alguna variable que no esté considerando y esta sea la que realmente esté originando las modificaciones en las variables. Entonces nosotros analizamos relación, no causalidad. Para poder concluir que existe una causalidad, siempre se debe ir más allá de los hechos empíricos y buscar una explicación teórica que vincule convincentemente las variables involucradas dentro de la disciplina en cuestión.
La teoría, de luego, debe resistir de manera sistemática las pruebas empíricas y así proporcionar la base para hablar de una relación causal entre variables y que le dé pues un significado real a los datos. Entonces, y simplemente aquí recalco que en el primer párrafo de la página 433, después de la fórmula, se explica un poco la relación entre el coeficiente R y el modelo. Pero aquí lo más importante es que el R al cuadrado, al cual vamos a llamar coeficiente muestral de determinación, me representa la proporción de la variación total de los valores de la variable Y que es explicada por la relación lineal con los valores de la variable X. Entonces esto va a ser muy importante, ¿verdad? Porque me dice cuál es la proporción de la variación total que está teniendo la variable. Y bueno, se puede calcular de esta forma. Esta va a ser la formulita. Y como acabo de decir, representa la proporción de la variación de S Y explicada por la regresión de Y sobre X a saber la SCR. Es decir, expresa la proporción de la variación total de los valores de la variable Y que son explicados por la relación lineal con los valores de la variable aleatoria X. Entonces, si yo tengo una correlación de 0.36, o sea que el R al cuadrado me dio 0.36, significa que el 36% de la variación total de los valores de Y en la muestra se explica mediante la relación lineal con los valores de X, o sea, mediante el modelo ajustado, básicamente. Entonces, vean que este coeficiente también va a ser muy importante. Otra forma de enlazar este apartado con el análisis de regresión lineal simple es con una prueba de hipótesis. ¿Qué va a hacer? Sí, que vamos a decir que para la hipótesis nula no existe correlación lineal entre las variables. Eso significaría que el ρ es 0, ¿verdad? Y el h sub 1 que sí existe correlación lineal, que pues sería distinto de 0. El estadístico de prueba está dado por t. Y bueno, ya sabemos que eso es una t student con n menos 2 grados de libertad. Y es equivalente a la que vimos en la prueba de hipótesis de la relación lineal. Vean que esto es para cuando ρ es igual a 0. Ahora, si lo que quiero es que ρ es igual a un número que ya no es 0, vamos a utilizar que cuando estamos usando X y Y, una distribución normal bivariada, la cantidad, un medio, logaritmo natural de 1 más R sobre 1 menos R es el valor de una variable aleatoria que sigue aproximadamente la distribución normal con esta media y varianza esta. Pero entonces, básicamente lo que nos interesa es que, dado ese ρ igual a un valor específico, utilicemos ya la distribución normal estándar, en donde el estadístico Z va a estar dado por esta fórmula, que obviamente es igual a esta, ¿verdad? Aquí nada más aplicaron, pues, restaron los logaritmos, entonces medios por medios, extremos por extremos, y queda esta de acá. Entonces vean que estas serían las dos pruebitas de hipótesis que vamos a tener para cuando queremos determinar cuál es el valor de ρ. Bueno, determinar como tal no, pero al menos determinar si el valor calculado anda por ahí, ¿verdad? Nos ayuda a determinar qué está pasando con el ρ del modelo estadístico como tal. Entonces, tenemos el ejercicio 4, dice, remetas al ejercicio 11.13 de la página 400, suponga una distribución normal bivariada para X y Y. Entonces, vean que esto es muy importante que se los digan, porque como nosotros no estudiamos en el curso la parte de... Ay, se me olvidó el nombre. Bueno, la cosa es que ustedes no, o sea, no trabajamos el concepto de una distribución normal bivariada, porque no estudiamos probabilidades conjuntas. Eso era lo que no me estaba acordando. Entonces, de esto se lo tenemos que decir, ¿verdad? En el enunciado, para poder utilizar, obviamente, este intervalito que tenemos acá, que es cuando el ρ es igual a un valor, ¿verdad? Entonces, me piden calcular el R y hacer una prueba de hipótesis nula de que el ρ es menos 0.5 en comparación con la alternativa de una cola de que más bien es menor, a un nivel de significancia de 0.025. Y luego me piden que determine el porcentaje de la variación en la cantidad de partículas eliminadas que se debe a cambios en la lluvia diaria. Esto es porque los datos
son de un estudio sobre la cantidad de lluvia y la contaminación del aire eliminada. Produjo los siguientes datos. Entonces, vean que aquí están los datitos. Bueno, vamos a ver. Este es el ejemplo 4. Bueno, aquí están los datos, ¿verdad? Los puse igual que siempre. Y bueno, aquí el N, como siempre, vamos a contar, ¿verdad? ¿Cuántos datos tenemos? Ya sea a simple vista, pues que le den con la funcióncita contar, son 9. Ahora, ¿qué me dijeron que era raw? En el enunciado íbamos a usar raw como menos 0.5, lo que me decían. Y bueno, aquí vamos a calcular lo mismo de siempre. Los cuadrados del x sub y. Los cuadrados del x sub y, porque recuerden que tenemos que ir a calcular todo esto. Y los del x por y. Y hacemos todas las sumas. Y bueno, como ustedes pueden ver aquí, yo ya dejé montado esto. En realidad solo lo copié y bueno, ya monté las formulitas. Recuerden que era el x sub 1 al cuadrado, que tenemos por acá, menos el 1 sobre n por el x sub 1 multiplicado y por el mismo, ¿verdad? Y así sucesivamente para esta y esta. Entonces ya tenemos ahí los 3 valores. Ahora sí, ¿quién va a ser R? R va a ser igual a esta de acá, que sería esta, ¿verdad? Entre, y vamos a meter en la raíz la multiplicación de estas dos. Entonces sale igual a 0.5. Y para esto al cuadrado, ya sea que usen la fórmula o simplemente que multipliquen por ella misma, ¿verdad? Yo lo voy a hacer así. Ok. Y vean que ya calculamos el valor de R y de R a la 2 de una vez. Ahora sí vamos a ver porque ya se me olvidó que me estaban pidiendo. Ok, ya calculamos R. Ahora me dicen la prueba de hipótesis de que ρ es menos 0.5 y la alternativa que es menor a un nivel de significancia de 0.025. Entonces vean que aquí yo ya apunté los datitos. Y ahora sí, recuerden que como me dijeron que era bivariada, vamos a ir a utilizar esta fórmula que tenemos acá. Entonces, como estamos con Z, o sea, una distribución normal, tenemos que ir a calcular la región de rechazo. Recuerden que la región de rechazo me fijo en la colita que hay aquí. Como es un menor, vamos a ir a calcular el Z, ¿verdad? Para cuando yo estoy en 0.025. 0.025. Me dijeron, ¿verdad? Pero vamos a ver si eso 0.025. Entonces esto va a ser la inversa de distribución normal estándar de 5 menos 1.64 sería nuestro valor de Z.
que nos va a dar la región, bueno, el valor crítico, ¿verdad? Mejor llamado. Y ahora sí, para el estadístico Z, yo ya la dejé aquí porque vieron que esta fórmula me costó mucho. Y de hecho me di cuenta que sí, esto es más fácil meterlo en la calculadora, sinceramente, ¿verdad? Esta fórmula que está acá, porque vean que lógicamente, como tengo aquí una raíz y aquí este montón de logaritmos, yo por mi parte les recomiendo que si les toca calcularla, lo hagan mejor en calculadora porque sí está un poquito compleja. Pero bueno, aquí está. Por si acaso que da este valor, yo la calculé así y también la calculé simplificada para ver que me había estado dando bien, porque sí está ahí un poquito compleja ella. Pero bueno, vean que simplemente seguir la formulita. Ahora sí, si la región de rechazo es cuando z es menor a menos 1.64 y nuestro z nos dio menos 4.2, ¿eso qué significa? Que así se rechaza la hipótesis, ¿no? Exactamente, se rechaza. Vamos a ponerlo aquí. ¿Y qué significa que se rechaza? Y que el valor de ρ es menor a menos 0.5, ¿verdad? No, vamos a dejarlo así. Simplemente di que es menor a menos 0.5. Y luego en la parte C me pedían de calcular el porcentaje de variación de la cantidad de partículas eliminadas que se debe a cambios en la cantidad de lluvia diaria. O sea, básicamente que cuál es el porcentaje de la variación que nos está mostrando el modelo de regresión, que en este caso no lo calculamos, pero obviamente se puede, ¿verdad? Y de esto era con el R cuadrado. Entonces, si el R cuadrado me dio 0.9598D, podemos poner que el porcentaje de la variación, en la cantidad de partículas eliminadas, que se debe a cambios en la cantidad de lluvia diaria es de 95.78%. Entonces vean que es bastante alto, ¿verdad? Ese porcentaje de variación que está haciendo o que se debe a los cambios en la cantidad de lluvia diaria. ¿Estamos claros con esto de acá? Bueno, y para el 5, que es el que le sigue, me dicen que, dados los siguientes datos que se obtuvieron en un estudio de la relación entre el peso y el tamaño del pecho de niños al momento de nacer, me dicen que calcule el R, que pruebe la hipótesis nula, en este caso de que ρ es 0 en comparación con la alternativa de que más bien es mayor, y que qué porcentaje de la variación del tamaño del pecho de los niños se ha explicado por la diferencia de peso. Vean que en este caso no es multivariado y además, perdón, no es bivariado y además me dicen que es igual a 0. Entonces, la teoría que vamos a estar utilizando es esta de acá, ¿verdad? Solo que estas dos colas y bueno, vamos a ir a usar la de una cola, ¿verdad?
Entonces, igual yo ya tengo aquí los datos, volvemos a hacer todo lo mismo. Esto es igual al X por X. Esto es igual al Y por Y. Y esto es igual al X por Y. Y luego las sumitas de todo. Y entonces ahora sí el de acá. Ah, bueno, muy importante, no le puse el N, que es contar. Contar. Esto de acá. Y el row que en este caso pues es 0, ¿verdad? Según lo que me decían. Entonces ya vean que aquí yo ya lo tenía listo. Nada más seguir la formulita y me da que 0.7845. Entonces ya calculamos el R. Ahora sí, la prueba de hipótesis me dijeron que cuando ρ es 0 o mayor que 0. Entonces recuerden que aquí voy a venir a trabajar con que la región de rechazo va para este otro lado, ¿verdad? Que T es mayor a 0. En este caso, vean que vamos a estar trabajando ya con solo una cola. Entonces, si yo tengo una sola cola, y ahora sí me sirve lo que tenemos acá, que vean que sería el 0.01, ¿verdad? Ya no tengo que partirlo ni nada porque es una cola. Entonces, con 7 grados de libertad, ya que los datos eran 9, tenemos que es 2.998. Lo pueden hacer así o también lo pueden calcular con R, perdón, con la inversa, ¿verdad? Nada más le ponen la inversa de T. Ya esta no hay que ponerle que es 2 colas porque solo es una cola. Y eso sí, como está para la mayor, entonces no es el 1%, es el 0.99. Es el 99%, ¿verdad? Y 7 grados de libertad. Y obviamente tienen que dar el mismo valor. Entonces ahí lo tenemos, cualquiera de las dos formas. Y bueno, el estadístico de prueba lo venimos y lo calculamos. Dice que esto es igual al R. Nos ponemos el R por el N menos 2. El N menos 2 ya sabemos que es 7, pero en raíz. Le pones el 0.5 y todo eso sobre la raíz de 1 menos el R a la 2, que ya también lo calculamos. Todo esto a la 0.5. Y nos da 3.34669. Entonces, si el estadístico de prueba nos da 3.34 y la región de rechazo es cuando T es mayor a 2.98, ¿esto qué significa? ¿Se rechaza o no se rechaza? Sí se rechaza. Sí, nos rechaza otra vez. Entonces, eso quiere decir que el ρ no es 0, ¿verdad? El ρ va a ser mayor que 0. A un nivel de significancia del 99%, ¿verdad? Y ya finalmente nos pedían el porcentaje de variación, ¿verdad? Del tamaño del pecho de los niños, que es explicado por la diferencia de peso, que en este caso sería de ¿cuánto? De un 61.54. Exactamente, simplemente ese número R al cuadrado. Entonces el porcentaje de variación del tamaño del pecho de los niños, que es explicado por la diferencia de peso es de un 0.60, no, de un 61,54%.
Y listo. Entonces, ya, con eso estaríamos cubriendo toda la teoría. Vean que aquí están los ejercicios de autoevaluación que traen también las respuestas, ya sea en el libro, los impares, y en la página 139 de la guía, los pares. Y bueno, las referencias, ¿verdad? Que siempre son el libro y la guía de estudio. Y ya con esto entonces concluimos la materia del curso. No sé si hasta aquí tienen alguna duda para pasar a lo de la explicación del proyecto. De mi parte todo bastante claro, profe. Ok, muy bien. Entonces vamos a irnos a ver ya la parte del proyecto para dejar eso listo de una vez. Entonces, pues vamos a ir aquí al curso. Y vean que aquí ya vienen los indicadores del proyecto. Perdón, las indicaciones. Entonces vamos a irlas a ver. Ok. Bueno, el propósito es que el estudiante analice diferentes bases de datos usando las técnicas y procedimientos de la estadística inferencial y elabore un informe en donde explique los procedimientos que realizó y los resultados encontrados. Entonces, los objetivos son dos: utilizar algunas técnicas y procedimientos estadísticos de análisis de datos para analizar información almacenada en bases de datos y redactar un informe que contenga los resultados obtenidos en análisis de datos donde se detallen los procedimientos realizados. Vale un 10% y se entrega del 7 de junio al 13 de junio en la plataforma, ¿verdad? Ahí se les va a poner el espacio. En caso de presentarse alguna situación, debe presentar las evidencias del caso para justificar su entrega tardía, pero en realidad esto ni debería aplicar, ¿verdad? Por el hecho de que estamos es toda una semana, ¿verdad? Entonces, por favor, en que no se presente nada raro. Y si pasara, tienen que poner ahí la evidencia, ¿verdad? De que no lo lograron ahí. Pero esperemos que no pase porque tienen una ventana muy amplia para subirlo. De hecho, no sé. Bueno. Instrucciones. El estudiante que cometa fraude puede ser sancionado de acuerdo con el Reglamento General Estudiantil. Si tiene dudas sobre algún aspecto de esta actividad, puede plantearles en el foro. Y recuerde que cuenta con el material de apoyo y videos en la plataforma. Bueno, de hecho los videos tengo todavía que subirlos. Ahora los subo. Ok, indicaciones para analizar la base de datos. Acceda a las bases de datos haciendo clic en datos de la empresa. Guarde el archivo en su computadora con el nombre de análisis inferencial más su nombre completo. Entonces, por ejemplo, análisis inferencial-Pablo Solís, ¿verdad? En este archivo debe generar los cuadros con la información y responder las preguntas. Luego dice descargue el archivo dando clic en requerimientos del proyecto y en este documento va a encontrar en el contexto que se expone en detalle lo que se dedica a la empresa y el desarrollo donde se establecen los ejercicios que se deben realizar. Bueno, en realidad yo creo que esto me lo cambiaron un poquito como yo lo había escrito. Yo lo que quiero es que se vayan a la parte donde viene datos y los descarguen. Y, o sea, obviamente aquí en los datos pueden de generar todo porque precisamente ahí están los datos, ¿verdad? En la parte de requerimiento, yo explico qué es lo que ocupan generar. Bueno, aquí están los datos por si acaso y aquí está el requerimiento. Entonces, vean que aquí viene, por ejemplo, ok. El contexto, se explica qué es lo que hace la empresa, dónde se encuentra ubicada y cómo se trabaja. ¿Verdad? Dice, la empresa Iker, Sociedad Anónima, está ubicada en la zona franca de Punta Arenas, se dedica a la producción de bolsas plásticas de distinto tamaño y grosor y las comercializa en supermercados, comercios y tiendas de todo el país.
Estos productos se fabrican en el local ubicado en Barranca o Punta Arenas y el proceso productivo está compuesto por la compra de materia prima en el exterior, insumos como las tintas, y por la fabricación de la bolsa y la impresión del logotipo del cliente o lo que éste desee. La empresa hace sus entregas de mercadería a domicilio, distribución que realiza usando 2 camionetas. Entonces, aquí viene la estructura de la organización de la empresa, dirección general, ¿verdad? Entonces, ahí depende el departamento de producción, 5 secciones, y también la parte de dirección, la sección financiero contable y la administrativa, que tiene 2 procesos, el de reclutamiento y selección de personal. Bueno, eso es ahí para hablar un poco de la empresa. Usted quien asesora al director general haciendo uso de las bases de datos y analizándolas para la toma de decisiones gerenciales. Entonces, tomando en cuenta la materia prima, que la materia prima usada en la fabricación de las bolsas es un producto derivado del petróleo, surge la preocupación por el alza en el precio, dado que provoca un aumento en el costo de materia prima, pero esto no se pudo trasladar a los precios de la venta para no perder competitividad. Entonces, con lo que el margen de ganancia de la empresa disminuyó y puso en evidencia problemas de la buena marcha del negocio. Entonces, para estudiar esta situación se reunió información de una muestra de entregas recientes donde se recopilaron datos sobre costo, preparación, entrega y millas recorridas. La preparación se define como el tiempo en minutos desde la recepción del pedido y la entrega. La entrega está comprendida como el tiempo de recorrido real en minutos desde la fabricación hasta el tiempo. Entonces, vean que aquí vienen 3 ejercicios en donde tienen que trabajar con lo que son una regresión simple. Aquí viene, analizar el coeficiente y bueno, la ecuación, interpretarlo, ¿verdad? Y aquí una preguntita de un costo. Luego el ejercicio 2 que habla un poco sobre aquí está, a realizar un análisis de ANOVA de un factor, que fue lo que vimos la vez pasada, enunciar la hipótesis nula y alternativa, el nivel de significancia, analizar la tabla de ANOVA y determinar ahí esta preguntita. Y en el ejercicio 3 les estoy pidiendo una prueba de hipótesis. Y bueno, ahí están los 3 ejercicios que tienen que realizar con la base de datos. Entonces, obviamente ustedes van a ir a hacerla, ver la base de datos y empezar a generar esto. Ahora, ¿qué es lo que me entregan? Bueno, obviamente me tienen que entregar ese documento para evidenciar que todo lo hicieron. Y luego, y se me puso el que no era. Y luego ven que aquí viene indicaciones para elaborar el informe. Entonces dice, elabore un informe en Word donde redacte lo relacionado con el proceso de la información y análisis e interpretación. Entonces tienen que descargar la plantilla que dice informe, guardarla, ¿verdad? Como informe, bien bajo su nombre, y asegurarse de anotar las citas y referencias implicadas correctamente, ¿verdad? Usando APA séptima edición. Entre los recursos se les facilita una presentación con APA, ¿verdad? Por aquí ayudé. Eso es en el caso de que, no sé, vean un video o el libro o lo que sea, ¿verdad? Y entonces ya me van a entregar el análisis que hicieron, más el nombre completo, ¿verdad? Que eso sería la base con los análisis que hicieron. Y ya el informe como tal. Y bueno, ahí tenemos la escala de calificación, ¿verdad? Entonces, vean que para entender mejor la escala de calificación, veamos el informe. Ustedes nada más lo descargan y pues lo rellenan. En este caso, ¿qué se me hizo el informe? Ok, aquí está. Plantilla para el informe. Vean que ya viene ahí, nada más para que rellenen la portada. Y entonces, quiero que me hagan una pequeña introducción en Time New Roman, espacio 1.15, de un mínimo de 200 a un máximo de 350 palabras. Nada más que me digan con sus propias palabras una introducción del trabajo en donde se diga un pequeño resumen de las funciones de la empresa y su estructura, las debilidades que se señalan por los directivos que meritan analizar los datos y tomar decisiones. Y ahí pueden incluir las preguntas de investigación o interrogantes que se deben resolver, ¿verdad? Y ahora sí, para cada ejercicio
Lo que quiero igual en este formato Tiny Roman 2, espacio 1.15, de 2 a 10 páginas máximo. Quiero que en los 3 ejercicios hagan lo siguiente, que expliquen con sus propias palabras cuál es el problema que se debe resolver y cómo está compuesta la base de datos, ¿verdad? O sea, me digan, ok, aquí el problema es que no se sabe qué tal cosa y las variables que son de relevancia son tales y tales, ¿verdad? Y listo. Luego, explicar con sus propias palabras cómo va a ser el análisis. Si va a usar datos y de el ANOVA, ¿verdad? De un factor, o si va a ser una regresión, o si va a ser una prueba de hipótesis. Luego, presentar los resultados obtenidos en el Excel que hicieron con el análisis, ¿verdad? Que eran los datos y ahí ustedes respondieron todos los requerimientos. Pero lo que quiero son los resultados en el Excel como tal, ¿verdad? Como que los copien y los peguen. Y en la parte de explicar con sus propias palabras ya el análisis de lo que obtuvieron en la parte C y eso qué significa, ¿verdad? Y ya tomar una decisión que ustedes le puedan decir a los directivos que la implementen. Y eso con los 3 ejercicios, ¿verdad? Ahora, vean que esto, la idea es que lo trabajen en Excel. Obviamente si quieren lo hacen a mano, pero esto sale muy rápido en Excel. Realmente lo más importante es que presenten saber que están entendiendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos haciendo? También porque vale un 10%, ¿verdad? Entonces, la idea es que pues sea algo simple. Y bueno, aquí hay un ejemplo de un análisis de datos con el que se pueden ir a ver. Y bueno, ya saben igual, referencias. No sé si tienen alguna duda con esto. Con el proyectito. No, todo muy clarito. Ok. Entonces, vean que en realidad la mayoría ya lo vimos acá en clase. Igual cualquier cosa nada más les voy a poner ahí un par de videitos para que complementen todavía más. Pero yo creo que el proyecto pues está bastante viable, ¿verdad? Es simplemente para que vean mucho mejor cómo se aplica, ¿verdad? Yo sé que estas aplicaciones no son de enseñanza, pero es que si bien es cierto, en la parte de enseñanza era como un poquito menos aplicable, ¿verdad? Bueno, se podría hacer ahí como un estudio de la parte de que uno haga una prueba y ver qué tal la prueba y los indicadores y demás, pero pues al final lo importante es que lo sepan aplicar. Y bueno, nada más recordarles que ya nos queda la última actividad de la plataforma y de una pruebita más, ¿verdad? De lo que hemos visto hasta el momento, los últimos 2 temas, que era lo de prueba de hipótesis, análisis de varianza, lo de los ANOVAs, y lo de hoy que es regresión lineal simple. Y por el momento yo creo que eso sería. Espero que el curso haya sido bastante provechoso, ¿verdad? Que eso al menos les deje unas buenas bases por si en algún momento ocupan ahondar en toda la parte de estadística inferencial y probabilidad, que en realidad, como lo hemos venido comentando, es sumamente amplia y uno puede profundizar dependiendo de si saca un posgrado o si ya se mete a un campo en específico, ¿verdad? Porque si ustedes observan, llega un punto en el que no es tan simple determinar cuándo es que uno toma las decisiones. Si bien es cierto, es importante siempre analizar los contextos, qué es lo que estoy analizando, cuáles son los datos con los que estoy trabajando. Entonces no es un tema como que sea del todo mecánico, ¿verdad? A diferencia de otras cosas. Pero al menos siento que es un curso que les dio bastantes bases y que espero que en algún momento lo puedan aprovechar. Y yo creo que por mi parte eso sería hasta el momento. No sé si tienen alguna duda o comentario. No, muchísimas gracias, Nadine. Bueno, entonces un placer haber trabajado con ustedes, aunque sea así a distancia y ya saben que cualquier consultita siempre estoy aquí, ya sea vía correíto o en el foro de
consultas, ¿verdad? Que ahí está un poco vacío. Espero que es porque están entendiendo todo bien. Y Dino, ahí cualquier cosa nos estamos comunicando. Entonces, que pasen una bonita tarde. Igualmente, profesora, de mi parte agradecerle por todo el curso. Quería hacerle una consultita, pero ya fuera del tema de hoy. La actividad 5 aún no ha sido calificada, ¿verdad? No, la actividad 5 todavía no ha sido calificada porque tenía ahí unas partecitas de explicar, ¿verdad? Hay un par de preguntitas, entonces no la he terminado, pero yo espero ya en esta semana pues tenerla revisada. Ah, bueno, está bien. Muchas gracias por todo. Con gusto, entonces. Que pasen bien. Bueno, muchas gracias.